Hola mis hermanos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes, esperando que se encuentren bien en el nombre de Cristo Jesús. Quisiera tomar este tema tan importante como es el sacramento del bautismo. Este importante mensaje que el día de hoy vamos a tomar es el bautismo. Y bueno, remontándonos en aquellos tiempos cuando Juan Bautista bautizaba en el río Jordán, pues de ahí se empezó a dar inicio a este bautismo. Juan bautizaba solamente con agua y él lo decía constantemente, que alguien que venía detrás de él, que ese los iba a bautizar no solamente con agua, sino con el Espíritu y con fuego. Entonces, se dio ese día cuando vino nuestro Señor Jesucristo al río Jordán, donde estaba en este caso Juan bautizando, y le pide que lo bautice. Entonces, pues Juan siempre mencionaba y lo decía, que el que venía detrás de él, que ese era el grande, ese era el Hijo de Dios. Entonces él dice que en este caso que ni siquiera es digno él de desabrochar su sandalia. ¿Por qué? Porque él sabía que este era el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios verdadero. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, le pide que lo bautice. Entonces, sí, se abren los cielos y en este caso baja el Espíritu Santo. Y Juan es testigo de esto y él da testimonio de esto. Nosotros lo podemos constatar en las Sagradas Escrituras, porque así lo dice. Por ejemplo, nos da varios datos de lo que sucede en esa anécdota cuando el Señor Jesucristo va, en este caso, con Juan, para que lo bautice. Lo ven, por ejemplo, en Juan 1, 32, 34, y también lo podemos constatar en Lucas 3:3 y en Lucas 3:16. Allí están estos datos importantísimos de donde nosotros podemos verificar este dato tan importante de cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le da ese bendito poder a sus discípulos de ir a bautizar. Sí, cuando él les da el poder, y les da el poder con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces, él, cuando por ejemplo habla con Nicodemo, sí, él le dice que hay que nacer de arriba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, lo que nacemos es carne, y lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace de arriba es espíritu y punto. Entonces, esa es la razón del por cual se debe de dar el bautismo, porque cuando nacemos carne, se nos da el bautismo para recibir ese Espíritu de Dios. Entonces, eso lo podemos constatar de lo que le dice en este caso a Nicodemo en Juan 3:3. Ahí lo podemos constatar, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, nuestro Señor Jesucristo fue llevando la evangelización junto con sus discípulos, y les dio autoridad para ir a bautizar, les dio autoridad para ir a llevar ese evangelio, para despedir demonios, para hacer curaciones de leprosos, inclusive inválidos, ciegos, sordomudos en general. Pero el bautismo para iniciación en esta vida cristiana es primordial, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice nuestro Señor Jesucristo reitero lo que mencioné, que lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso le dijo a Nicodemo que había que nacer de arriba, y Nicodemo no lo entendió, que hasta ustedes lo van a constatar en las Sagradas Escrituras, porque él dice, pues, ¿cómo iremos al seno de nuestra madre para nacer nuevamente? Pues si ya estamos grandes y viejos, ¿cómo me tengo que hacer pequeño? Pero Nicodemo no lo podía entender, y eso que Nicodemo era maestro, él tenía que haberlo entendido plenamente. Pero por eso el Señor Jesucristo le dice, Nicodemo, si tú que eres maestro no lo entiendes. Y hoy en la actualidad así nos pasa, muchas de las veces no podemos entender lo que es el bautismo, pero realmente el bautismo es para estar en gracia con Dios y estar en amistad con Dios, porque nacimos del pecado original, pero nosotros estamos ahora sí en amistad con Dios. Entonces, por eso se nos da el bautismo, para recibir el Espíritu. Entonces,
Desafortunadamente, hay objeciones y nunca paran las objeciones, así como los fariseos andaban atrás de Jesús para estarle contradiciendo y estar buscando cómo meter cizaña. Así, hoy en día todavía se ve lo mismo. Hoy en día todavía podemos ver las objeciones, por ejemplo, de los hermanos separados que nos dicen, que a los niños no hay que bautizarlos. ¿Por qué? Porque están niños, están muy pequeños y ellos no entienden lo que es el bautismo. Ellos quisieran que nada más se bautizara a la gente grande. Pero no, eso no fue lo que quiso el Señor. El Señor quiso que bautizáramos, en este caso, a todos en general. No excluía a nadie. Allí eran niños, ancianos, jóvenes, infantes. O sea, no había edad para el bautismo. Sí, obvio que el Señor Jesucristo andaba evangelizando junto con sus discípulos a gente grande, pero nunca descartó a los niños, porque aún así cuando se le quisieron acercar unas familias a nuestro Señor Jesucristo para que les diera la bendición, para que los tocara, los mismos fariseos, los mismos seguidores del Señor Jesús se los querían impedir. Y se indignó el Señor, dijo, ¿por qué no les quieren permitir que se acerquen a mí? Si de los niños es el reino de los cielos. Y el que no se haga como estos niños, no podrá entrar en el reino de los cielos. Mis hermanos, entonces, si el Señor no excluía a nadie, ¿por qué tendremos que hacer caso de esas objeciones de los hermanos separados que no quieren que el niño se bautice, que porque no entiende? Pero hay personas que toman la responsabilidad, en este caso, que son los papás, y aparte de los papás, son los padrinos, y ellos son los que tienen que dar esa información al niño y hacerlo crecer en esta doctrina que es la que nos lleva a la santidad. El niño, conforme va creciendo, sus papás son los responsables y los padrinos, y muchas de las veces nos buscamos para padrino de nuestro hijo alguien muy cercano a la familia, un amigo, y queremos que sea nuestro compadre, porque creemos muchas de las veces, esta persona a lo mejor por su forma de actuar, a lo mejor puede ser un buen padrino de mi hijo, porque como convive bien conmigo y lo considero mi buen amigo, yo quiero que este sea el padrino de mi hijo. Pero sucede que muchas de las veces cuando este niño empieza a crecer, la responsabilidad que tomó el padrino se le empezó a olvidar, porque a lo mejor se empezó a separar de la familia, ya no tomó la responsabilidad en serio. Pero ¿qué sucede? Que el niño empieza a crecer y nadie le explica. ¿Por qué? Porque ni el papá ni el padrino ha tomado la responsabilidad en serio de enseñarle la doctrina. Entonces, es una gran responsabilidad. A lo mejor ya nunca se acercó, ya el padrino jamás está cerca del ahijado y no le enseña nada espiritual. Ese niño no crece nada en la espiritualidad. Está creciendo en el mundo, pero espiritualmente no trae nada. ¿Qué sucede? Que ese niño va creciendo fuera de este espíritu divino. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser conscientes y caer en la realidad de lo que es el bautismo.